Si me seguís, sabéis que James Clear es uno de mis mentores. De hecho, ya hace como un par de años que vengo divulgando ideas suyas sueltas sobre su pedazo de libro Hábitos Atómicos. No sé exactamente los libros que ha vendido, pero en 2021 fue el libro más vendido de todo Amazon. Creo que supera holgadamente los 3 millones de copias. Ha sido una auténtica locura. Y últimamente he retomado tanto ese libro como distintas entrevistas. De hecho, hace poquito, no sé si seguís a Tim Ferriss, que es es el autor de Tribu de Mentores y de uno de los podcasts más exitosos de Estados Unidos. Pues le hizo una entrevista y me encantó la entrevista. De hecho, he sacado unas notas y le he estado dando una vuelta para compartirlo con mis oyentes, tanto del podcast como del canal de YouTube, como de la lista de correos. Así que bueno, voy a compartir las pepitas de oro que he sacado durante estos años de James Clear. Es un auténtico experto en la creación de hábitos, en la creación de cambios de comportamiento y en definitiva del trabajo inteligente. Y creo que independientemente de si estás opositando, de si quieres cambiar tus hábitos, muy relacionado con los propósitos, relacionado con los cambios de conducta, te va a aportar este vídeo porque al final es un auténtico referente y creo que voy a poder transmitir lo que he aprendido de él. En este caso voy a intentar hacer analogías de cara a la oposición, pero sirve para todo, sirve incluso, yo lo estoy llevando al aula para cambiar esas conductas o para crear pequeños hábitos como puede ser hábitos de agradecimiento o hábitos de mindfulness que siempre vienen bien. Así que bueno, vamos a empezar sin más dilación. Lo primero que quiero destacar es que James Clear es un ferviente defensor del trabajo inteligente. De hecho, él gasta mucho tiempo en que ese trabajo inteligente esté bien hecho y que pueda servir a largo plazo, como en el caso de su libro. Su libro es un libro anacrónico, por así decirlo, que va a servir de aquí a 10, 15, 20 años. Habla de una temática en concreto bastante general, pero que le puede servir a prácticamente todo el público, como son los hábitos atómicos. Y en este caso, de cara a la oposición, yo lo uno muchísimo con el trabajo inteligente de cara a las técnicas de estudio y de cara a los resúmenes o de cara a los distintos recursos que hagamos. Si yo voy a hacer un resumen o voy a hacer un mapa mental, primera ley que tengo que tener en cuenta es que me sirva para recordar más a largo plazo. Y segunda ley es que ese recurso incluso me pueda servir para dentro de unas semanas, dentro de unos meses, para intentar utilizarlo unido a esa evocación o intentar utilizarlo de recurso para saber también mis debilidades. En este caso sí que os quiero recordar, os lo digo porque son las dos últimas actualizaciones que he hecho en la Academia de Técnicas de Estudio, que justo hoy subí una masterclass de cómo resumir los temas según la evidencia científica, con un ejemplo práctico de cómo resumir para que se dé esa memoria a largo plazo y para que mejore, porque me he estado viendo que prácticamente todos los opositores y muchos de los estudiantes no saben resumir y se piensan que resumir es únicamente subrayar y copiar o transcribir esas ideas principales. Y así no se resume, ya que me voy a meter a una estrategia que ya os avanzo, que no es de las mejores, voy a intentar hacerla bien. Otra idea que me encanta de James Clear es, lo voy a unir con la cita, de que cada acción que tú tomas, cada decisión que tú tomas es un voto para el tipo de persona que eres. Si tú quieres ser un opositor número uno, vas a tener que tomar decisiones como el opositor número uno. Ya sabéis, y esto él lo divulga mucho, lo comparte mucho, es una idea transversal de su libro, es que primero viene el ser, luego viene el hacer y luego viene el tener. En este caso, primero tengo que actuar como aquella persona que tiene una identidad en concreto. En este caso, quiero actuar como un opositor número uno o como un gran estudiante. Perfecto. ¿Qué hace un gran estudiante frente a dos decisiones? Cuando le toca una sesión de estudio, ¿qué hace un opositor que va a quedar de los primeros? ¿Tiene distracciones? No. Primera decisión, cero distracciones, trabajo minimalista. Segundo, ¿aplica técnicas de estudio o se deja un poco llevar por esa tradición y le han dicho que copie el tema, que relea, le han leído en Instagram, que bueno, si lo copia 5 veces se le va a quedar? Pues bien, voy a tener que tomar decisiones y voy a tener que coger esa identidad de opositor y de esta forma finalmente tendré la plaza. Y esto va a servir para todo. Si yo quiero ser un atleta, voy a tener que tomar decisiones como ese atleta, quizá cuidarme más la comida, quizá hacer ejercicio, quizá frente a estar 3, 4, 5 días sedentario, tomar la decisión de al menos dedicar 15 minutos a esa actividad física, pero de nuevo, todo parte del ser, de ese ser
al hacer y de ese hacer al tener. Pero no voy a poder tener, no voy a poder alcanzar mis objetivos si no pienso y no tomo decisiones como aquella persona a la que me quiero parecer. Entonces, si quieres ser el número uno, tienes que tomar decisiones de número uno. Pero de nuevo, esto requiere progresión. Yo no voy a poder pasar de ser un estudiante mediocre o de ser un opositor que no logra ponerse ni 25 minutos frente al papel a de repente mañana empiezo y me voy a poner durante 6, 8, 10, 20 horas frente al papel. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Y lo uno de nuevo con otra de las ideas transversales de James Clear, de su libro. Y es el arte de aparecer para crear nuevos hábitos. ¿Qué es ese arte de aparecer para crear nuevos hábitos? Dice que empieces por la mínima acción de ese hábito. Si tú quieres, por ejemplo, empezar a meditar, no planifiques meditar el primer día 15, 20, 25, 30 minutos. No, no, no. Aparece únicamente. ¿Y qué es aparecer? Es mínimo 30 segundos, mínimo un minuto. Y verás que cuando apareces muchas veces, esa mínima expresión del hábito se empieza a hacer grande y coges la inercia. Esta es otra idea que os dije ya hace años, antes de que apareciese este libro, que yo lo llamaba objetivo tolerancia cero, que el peor de tus días, para no salirte del sendero de los hábitos, del sendero de eso que quieres cambiar, al mínimo o mínimo le dediques 2, 3, 4, 5 minutos. Y esto frente al estudio lo mismo. Yo sí que intenté, sí que es cierto que no todos los días estudié 2, 4, 6 horas, pero sí que intenté, cuando me puse en serio con las oposiciones, todos los días avanzar un poquito, por poco que sea. Me acuerdo, y siempre pongo esto de ejemplo, el día de Año Nuevo, de ese año que me presentaba a las oposiciones, estaba fatal, con una resaca increíble, pero ese día pues me escuché un podcast y de ese podcast saqué una idea que me permitió luego leer un epígrafe que tenía mal de un tema y lo mejoré. Y esos pequeños detalles, de repente te encuentras que el día del examen te sale un tema que has trabajado y le has dado ese cambio de matiz y vale. Pero haced esto, objetivo tolerancia cero. Pequeños hábitos al final conducen a la grandeza. Pequeñas propuestas, aparece. No me apetece nada estudiar, aparece. 5 minutos mínimo, 5 minutos. Y luego vemos si coges inercia o lo dejas, o lo dejas. Otra de las ideas que a mí me parecen muy obvias, y ahora vais a ver que también aparece la palabra obvia, que dice que para cambiar el comportamiento o para adquirir un nuevo hábito, lo que tenemos que hacer es hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio. Si en este caso yo me quiero formar y quiero coger el pequeño hábito de todos los días 15, 30 minutos leer, por ejemplo, lo que voy a hacer es hacerlo obvio. ¿Cómo lo puedo hacer obvio? En la mesita, cuando me levanto, solo tener el libro y tenerlo muy presente, el libro que yo quiero leer. ¿Cómo lo puedo hacer atractivo? Pues hacerlo muy minimalista y tener incluso una situación que me predisponga a leerme ese libro. ¿Fácil? Pues tan fácil como abrir por la hoja que yo quiero empezar. Y satisfactorio, date una pequeña recompensa referida al tema o lo que te estás estudiando, lo que estás leyendo, que te sirva, que te transfiera. Pero para eso, la primera pregunta que me tengo que hacer, que no lo he dicho, es ¿para qué quiero formarme? ¿No? Quiero formarme para ser mejor docente, no me sirve. Quiero formarme para mejorar el punto de la evaluación, que sé que va a ser crucial a la hora de las oposiciones tipo 2 y a la hora de presentar las situaciones de aprendizaje. Ya tengo un para qué, ya voy a incluso leer con transferencia y ya voy a intentar pues saber o para lo que estoy haciendo cómo puedo optimizar mi tiempo. Entonces, obvio, atractivo, fácil y satisfactorio, pero con ese ¿para qué? El arte de aparecer, hoy no me apetece nada, mínimo un minuto, que no te sacará de esa vía que es la formación de los hábitos. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente eso, es buscar esas propuestas que nos son muy sencillas para alcanzar lo que nos hemos propuesto. Y si tengo que quitar malos hábitos, como puede ser, y esta idea también la comparte en la entrevista de Tim Ferriss, si quiero quitar esos malos hábitos, como puede ser estar todo el rato con el móvil o delante cuando estoy estudiando, estar cada 2x3 con Instagram o cada 2x3 mirando el ordenador, nos dice que tenemos que cumplir 4 leyes. La primera ley es que lo hagamos invisible. Bien, muy sencillo. Parece de perogrullo, pero de nuevo muy sencillo. Es decir, vamos a intentar poner el teléfono móvil en otra habitación y lo apago.
Ya tengo que ir a otra habitación, ya tengo que encenderlo, etcétera, etcétera, y ya me va a consumir 2 o 3 minutos y quizá ese impulso lo voy a parar. Segundo, no hacerlo no atractivo. ¿Cómo lo hago no atractivo? De nuevo, incluso lo puedo complicar más. Lo invisibilizo porque lo llevo a otro apartado, le pongo contraseña a las aplicaciones donde gasto más tiempo, lo apago y ya lo hago incluso más atractivo y con la tercera ley más dificultoso, más dificultoso. Y de esta forma va a ser muy complicado. Y cuarto, no satisfactorio. Está claro que las redes sociales nos satisfacen porque entramos en todo el tema de la dopamina, de que nos da la gratificación instantánea y demás. Y es muy difícil luchar contra ello. Lo que puedo hacer es silenciar todas las cuentas y solo dejar las cuentas visibles que me aporten en ese sentido de cara a la oposición. Entonces, de primera instancia voy a tener que hacer mucho trabajo para perder tiempo de forma rutinaria y si lo pierdo ya va a ser en publicaciones o en personas que me aporten algo. Entonces, aunque parece fácil, si quiero instaurar un nuevo hábito, obvio, atractivo, fácil y satisfactorio. Si quiero quitar esos malos hábitos, me voy a centrar en hacerlo invisible, en hacerlo no atractivo, en que me cueste trabajo hacerlo, dificultoso, y que sea no satisfactorio en este caso. Antes de seguir, sí que quería compartir una cita que me gustó mucho, que de hecho la dijo al final de la entrevista, a ver si la encuentro, en referencia, mira, me encanta. La trayectoria de tu vida se dobla en la dirección de tus hábitos. Y con esto que os he hablado del arte de aparecer, también compartió en su última newsletter que 5 minutos de una buena conversación pueden reanimar una relación. 5 minutos de buen ejercicio puede cambiar tu estado de ánimo. 5 minutos de concentración pueden darme inercia para cumplir la sesión de estudio. No subestimes esos 5 minutos diarios. El arte de aparecer para coger esos hábitos o para seguir en la rutina. Así que muy importante tener en cuenta estas directrices. Y antes de seguir, quiero hablaros del patrocinador de este vídeo, que no es otro que Diego Fuentes, preparador EduFIS, con sus formaciones de técnicas de estudio, metodologías activas, evaluación formativa y exposición oral. Estoy seguro que te van a aportar y así nos lo ha hecho saber el creador de estas formaciones. Diego, ¿tú piensas que le van a aportar? Y tanto que le van a aportar, que le echen un vistazo en la página preparadoredufis.com. Bien, seguimos. Seguimos, que quiero que recoja al final muchas de las cosas que he ido aprendiendo e ido aplicando. Más cosas que, bueno, más que cosas, ahora sí que quiero, me refiero más que ideas, quiero compartir con vosotros patrones que he detectado de James Clear, porque es un súper éxito y porque es una persona que admiro mucho. Primero, él comparte la entrevista que a la hora de crear su libro fue una persona muy analista y que preparó con muchos meses de antelación su lanzamiento. En este caso, el libro lo preparó durante 15 meses. No la escritura del libro, sino la planificación del lanzamiento. Y en esos 15 meses se dedicó a enviar más de 300 correos a los principales podcasts, a los principales referentes, a los principales canales de YouTube de desarrollo personal, de un montón de ámbitos, para que en el momento que sacase el libro le conociesen muchas personas. Y finalmente lo que hacía en cada correo, a cada podcast, personalizaba y decía lo que podía aportar. Y le hacía ver que le interesaba participar en el podcast y que tenía algo que aportar. ¿Qué pasa? Que al final se dio ese interés compuesto y cuando sacó el libro, de hecho él lo cuenta en la entrevista, que en la semana que sacó el libro hizo más de 100 entrevistas, donde aportó mucho y de hecho en sus aportes, pues bueno, dijo, si queréis saber más, ahí tenéis el libro. ¿Y esto cómo lo podemos transferir a las oposiciones? Que tenemos que planificar absolutamente todo, tenemos que planificar a la hora de redactar el tema, a la hora de esos matices diferenciadores, a la hora de exponer, cuidar los pequeños detalles, las introducciones, las conclusiones, incluso si puedo, cuando salga el tribunal, entender a quién le voy a explicar las cosas, hacérselo muy sencillo, muy digerible. Todo ese trabajo invisible, que no es propiamente de contenido, sino es más de venta, es más de marketing, es más de presentar, lo tengo que hacer. De hecho, la semana pasada, ya sabéis, ya lo dije en otro de los vídeos, hice una pequeña masterclass para la Academia de Técnicas de Estudio de cómo mejorar nuestro tema. Y en 70 minutos es donde nos centramos. Nos centramos en
desde la introducción hasta la bibliografía o egrafía, cómo puedo cuidar esos detalles y esos matices que sin duda van a hacer que te diferencies y vas a dejar esa huella. Entonces, ten un poco mente de James Clear, tenlo todo en cuenta y al final matiz a matiz, matiz a matiz, te van a tener mucho más en cuenta el tribunal y se va a acordar mucho más de ti. Otra de las cosas que dice, al final él estuvo muchas semanas, muchos meses seguidos escribiendo. De hecho, su libro tenía 800 páginas, luego le tocó por editorial y para que fuese un libro leído y pudiera ser un bestseller, dejarlo en 250. Hizo un trabajo de filtrado espectacular, pero para hacer un libro de casi 1000 páginas, él dedicó muchas, muchas horas. Y él comparte que tenía una rutina que le predisponía a ponerse delante de la escritura. Y los días que tenía peores, como digo, aparecía, intentaba escribir mínimo, primero una línea y luego cuando ya tenía cierta inercia, escribir mínimo una hoja. Pero todos los días tuvo ese hábito de escribir y de sentarse. En su caso, decía que su rutina previa a ponerse con el libro era dar un paseo a la biblioteca, sentarse y ponerse la misma música. Y esa rutina, después de la música, o mejor dicho, después de sentarse y ponerse la música, que se ponía la misma lista de reproducción sin letra, le predisponía ya a empezar. Esto, extrapolado a las oposiciones, y de hecho ya os lo he comentado en muchas otras ocasiones, lo que hace es, pues, predisponeros a estudiar. En mi caso, mi rutina era paseo, café, objetivos de la sesión de estudio, en este caso la primera sesión de estudio era en torno a 2 horas, objetivo que iba a hacer en esas 2 horas, y si me la dividía en 2 pomodoros de 50 minutos, 10 minutos, el objetivo de cada pomodoro, y ya me ponía con mucho sentido. Pero al final, con estos pequeños retos y con estos pequeños desafíos, lo que vas a hacer es ser mucho más eficiente. Luego nos habla de la importancia de los hábitos, de por qué le llamó hábitos atómicos al libro, por qué él está tan obsesionado con los hábitos. Nos habla, como os he dicho, de la cita esta que resuena mucho, de la trayectoria de tu vida se dobla en la dirección de tus hábitos. El mundo está muy, muy orientado a los resultados. Todos queremos obtener mejores resultados, pero casi todos los resultados que deseamos son una medida de nuestros hábitos, tu cuenta bancaria es una medida de tus hábitos financieros, tu forma física es una medida de tus hábitos de entrenamiento, que seas buen estudiante es una medida de tus técnicas de estudio y de tus sesiones de estudio liberadas de distracciones. Entonces, entender que los hábitos son todo, los hábitos son todo. Y tenemos que buscar ese trabajo inteligente. Y una de las últimas ideas que quería compartir era que James Clear en ocasiones se dedica a pensar fuera de la caja. Y él tenía muy claro cómo hacer un bestseller porque analizó casi todos los bestsellers que ya habían de hábitos, pero él también se dedicó como a qué podía hacer y cómo podía cuidar los detalles para que ese libro fuera un referente de cara a los máximos influencers de desarrollo personal, incluso de CrossFit. Él repartió muchos libros, pero lo que hizo es, de nuevo, cuidar los detalles y esto nos puede ayudar muchísimo de cara a la oposición. Un detalle no cuenta, pero cuando cuidas 5 o 10 detalles, pues va a contar y te va a diferenciar del resto de opositores. Él lo que hacía era enviar copias de su libro a gente con muchos seguidores que sabía que iba a tener muy poco tiempo y dependiendo del perfil de la persona que le enviaba el libro, lo que le decía, sé que estás muy a tope, sé que no tienes prácticamente tiempo, pero dado tu perfil, no lo decía así, pero sé que a ti te gusta o estás muy metido en el tema de CrossFit, creo que estas 3 páginas son las que más te pueden ayudar en tu caso en particular. Y con estas, de nuevo, con estos detalles, con esta personalización, en cada una de las entregas de los libros, lo que hizo es que se compartiese muchísimo por redes sociales, se compartiese muchísimo en distintas entrevistas, en distintos canales y creó una bola de nieve en la que su libro ha sido bestseller, como os digo, en Amazon, para que sea el libro más vendido de Amazon de 2021. No solo se tiene que hacer un muy buen libro, sino tiene que haber una campaña de marketing y de cuidar los detalles espectacular. Así que, de nuevo,
Aquí, personalización, ¿cómo lo podemos extrapolar a las oposiciones? Pues que dependiendo del tema tenemos que personalizar introducciones y conclusiones concretas, ejemplos específicos a lo que nos dice el tema, situación de aprendizaje lo mismo, criterios de evaluación, competencias que tengan que ver, si meto objetivos de desarrollo sostenible lo mismo, tengo que cuidar mucho, si hago una situación de aprendizaje, tengo que cuidar mucho la problemática y conectarla con los elementos transversales. En definitiva, que personalicemos. Así que, bueno, espero que te haya aportado. Creo que he extraído lo principal de James Clear, lo principal que al final divulga los libros, tanto para crear hábitos. Me gusta mucho la idea de ser, hacer, tener. Cada acción que tú tomas es un voto para el tipo de persona que eres. ¿Quieres ser opositor número 1? Pues te toca actuar como el opositor número 1. Concentrado, técnicas de estudio, trabajando, el arte de aparecer, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero que te haya aportado. Si tienes cualquier duda al respecto, también te voy a dejar el libro por si quieres echarle un vistazo. Hábitos atómicos. Bueno, el libro no, ¿dónde lo puedes comprar? Y estoy seguro que si aplicas y tienes en cuenta únicamente la idea de ser, hacer, tener y tomas decisiones como las va a tomar ese opositor, esa opositora número 1, tienes mucho ganado. Nos vemos en el siguiente podcast.